Buenas tardes, Su Señoría. La representación social desea solicitarle la imposición de medidas cautelares, apegándonos en el artículo 19 constitucional y a los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con el informe que se nos fue emitido por parte de la Unidad de Medidas Cautelares, derivado de una evaluación y un estudio realizado al imputado, al señor Tomás Boldemocho, se concluye que se presenta un riesgo procesal medio. De este informe se desprende que el señor Tomás Boldemocho tiene un hermano de nombre Pedro Boldemocho, quien actualmente reside de manera ilegal en San Antonio, Texas, con quien mantiene una comunicación frecuente y una relación cercana. El Instituto de Migración confirmó que el imputado ha intentado ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos en 2 ocasiones en los últimos 5 años, con el motivo de visitar a su hermano Pedro Boldemocho. En el mismo informe se desprende que Tomás Boldemocho tiene un consumo frecuente de alcohol en fechas recientes y sobre todo un consumo ocasional de cocaína para aguantar jornadas laborales largas en su trabajo como chofer de transporte público. Y sobre todo, en los hechos, una vez que el señor Tomás Boldemocho impacta a la señora María Curia, este escapa o huye del lugar. La representación social solicita que se apliquen las medidas cautelares ya contempladas en el artículo 155, fracción de artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fracciones 1, 5 y 11, que son la presentación periódica ante el juez o autoridad distinta que aquel designe, la prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez, y la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Las medidas cautelares previamente solicitadas son necesarias, ya que existe un riesgo real de que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, tal como acredita el estudio de riesgo procesal y los hechos mismos. También son idóneas, ya que cada una de estas está directamente para combatir los riesgos identificados y mencionados con anterioridad, y son proporcionales, ya que buscan un equilibrio entre la gravedad del hecho, que fue el fallecimiento de la señora María Curia, y la necesidad de asegurar el proceso sin llegar a una medida más pesada o más invasiva como la prisión preventiva. Es cuanto. Muchas gracias. Buenas tardes, señoría. Con el debido respeto, esta defensa solicita que se le niegue la imposición de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, ya que en representación social no se acredita que sean necesarias, que sean idóneas ni proporcionales, como lo exigen el artículo 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En primer lugar, el Ministerio Público sostiene que existe un riesgo de sustracción de la justicia, pero sin embargo, en los datos de la carpeta de investigación se demuestra totalmente lo contrario. Posterior al accidente, el señor Tomás Boldemocho no desapareció ni buscó ocultarse, decidió trasladarse a una clínica cercana debido a las lesiones que sufrió al impactarse contra el volante. Incluso antes de recibir atención médica, informó al personal de la clínica que había atropellado a una persona y solicitó que se le enviara una ambulancia para auxiliar a la víctima. Asimismo, poco después llegó un agente de la policía, le informó sobre su detención. Se concluye que el señor Tomás no opuso resistencia y cooperó en todo momento con la autoridad. Estos hechos evidencian una conducta de colaboración y no de evasión. Respecto a las medidas cautelares solicitadas, esta defensa considera que no cumplen los requisitos de proporcionalidad. La presentación periódica resulta innecesaria porque no existe antecedente alguno de impedimento por parte del imputado. La prohibición de salir del país tampoco se encuentra justificada, ya que no existe evidencia de que el señor Tomás tenga intención de abandonar el territorio nacional o sustraerse de la acción de la justicia. Finalmente, la suspensión temporal de su actividad laboral como conductor afectaría gravemente a sus derechos de trabajo, más aparte que es el sustento de su familia
Esta medida tendría un carácter prácticamente anticipado de sanción. Cuando todavía no existe una sentencia condenatoria, el señor Tomás conserva plenamente su derecho de presunción a la inocencia. Su señoría, las medidas cautelares no pueden imponerse por la gravedad del hecho investigado, sino únicamente cuando existe un riesgo de procesales debidamente acreditados. Por lo anterior, esta defensa solicita respetuosamente que se le niegue la imposición de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público y el señor Tomás continúe con su proceso de libertad, garantizando plenamente el respeto a la presunción de inocencia y el principio de intervención mínima. Es cuanto, señor.